Saludos, amados hermanos y amigos que están pues deteniéndose un momentito en sus celulares, en sus móviles, en sus computadoras y puedan juntamente conmigo pensar en voz alta. Su amigo y hermano Aris Melgarejo, quien desea en estos momentos juntamente como un equipo poder quizás por este tiempo culminar esta secuencia del Padre Nuestro con esta frase. Y hablamos del Padre Nuestro. Creo que esta reflexión de este día va a ayudarnos muchísimo, especialmente para los que tienen el deseo, la curiosidad o la necesidad de saber cómo es que podemos vivir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Ya vimos en el segmento pasado la vida en el cielo, ¿no? Y comparamos la vida en la tierra, en el sistema del mundo y en base a eso, cómo se vive en el cielo, ¿no? Prácticamente son una polarización extrema. Así es que hoy día vamos a tocar la frase así también en la tierra. Y no quisiera seguir sin antes leer el Padre Nuestro que se encuentra en Mateo capítulo 6 del verso 9 al 13. Dice de esta manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Qué hermosa enseñanza que el Señor nos da, nos deja para que nosotros podamos continuar. Ya les dije que este Padre Nuestro no es una fórmula, sino que es un modelo de cómo nos debemos de dirigir a nuestro Padre Celestial. Tenemos que mirar, si Cristo nos pidió que pidiéramos al Padre que se haga su voluntad, porque en el cielo sí se hace la voluntad completamente y plenamente, porque es un reino de justicia, de santidad, de amor, de adoración, de alabanza. Y cuando Jesucristo llega aquí y nos pide que orásemos que también esa voluntad sea hecha en la tierra, tenemos que preguntar a nuestro Señor Jesús: Señor, ¿por qué es que tú nos invitaste a que pidiéramos al Padre que se haga su voluntad aquí en la tierra? ¿Acaso no se ha hecho? ¿Acaso los grandes hombres de fe no lo hicieron? En plenitud, no. Desde que Satanás indujo a la primera familia de la tierra a rebelarse contra Dios, algo sucedió que como un estigma ha permanecido desde Adán hasta nuestros días. Por eso la pregunta: ¿qué motivó al Señor Jesús para que pidiéramos al Padre que su voluntad sea hecha en la tierra, así como es en el cielo? Cuando pienso en eso, digo, si Jesús nos invitó a que pidiéramos al Padre que se haga su voluntad aquí en la tierra como es en el cielo, mi segunda pregunta sería: ¿qué vio Jesús mientras Él desarrollaba su ministerio aquí en la tierra? ¿Qué es lo que vio?
Jesús lo que vio fue todas las calamidades que aquejan a la humanidad. Y en primera persona, Él experimentó la traición. Jesús experimentó la negación de sus amigos. Jesús experimentó el aislamiento y abandono aún de las personas más allegadas a Él. El contexto donde Él se movió era un entorno de esclavitud. Habían esclavos, había servidumbre, había una acérrima explotación. Las coimas de los guardias, de los soldados, de los jueces, de los sacerdotes, los fraudes, la corrupción, el padrinazgo, estaban a la orden del día. Y eso es lo que veía Jesús. Y cuando vio eso, Él dice, pidan al Padre que se haga su voluntad, así como es en el cielo, que también se haga en la tierra. Miren, esa forma de vida que Jesús estaba observando, Él lo pudo experimentar. No solamente haber sido traicionado, no solamente haber sido negado, abandonado, sino que en medio de sus discípulos, en medio del desarrollo de su ministerio, sucede una situación en la cual Jesús toma esa situación para dar una enseñanza grande. Mateo capítulo 20, verso 20 al 26 dice de esta manera. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis, observen, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Recuerden lo que está diciendo el Señor. Los grandes, los gobernantes, los líderes, los gobiernos, y todos ellos hacen uso de lo que estos hermanos estaban pidiendo. Oh, como yo estoy con el maestro, como yo estoy con él, y entonces voy a pedirles el favor. Apadríname, Jesús. Usa tu influencia, Jesús, para que en tu reino todo queda en familia. La xenofobia estaba presente. Y Jesús dice, de eso se aprovechan los gobiernos. Así es como está desde esos tiempos hasta ahora todavía peor y descaradamente, hacen uso del poder, hacen uso de la influencia, hacen uso de las amistades turbias. Si quisiéramos decir, entonces, Señor Jesús, si tú nos pides que orásemos, que la voluntad del Padre se haga aquí en la tierra,
Entonces, y encontramos que aquí en la tierra hay una corrupción extrema. Los gobiernos son un grupo de personas que han extremado los fraudes, las corrupciones. Y creo que Jesús puede darnos una forma de cómo entenderlo y también decir por qué Él vino. Porque Él pide que se haga la voluntad del Padre aquí en esta tierra y por qué Jesús vino. Entonces, si usted me acompaña a leer 1 de Juan capítulo 3, verso 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Observe, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si los gobiernos, si el mundo, si el sistema de la humanidad está tan corrompida, solamente la presencia de Cristo puede arreglar eso. Solamente a través de Cristo nosotros podemos decir: Señor, Padre amado, que tu voluntad sea hecha aquí en esta tierra, así como es en el cielo, pero a través de la presencia de Jesús. Merece atención especial este versículo porque claramente está diciendo que el que vive en fraudes, el que vive en contubernio, el que vive aprovechando de su posición social, de su posición política, de todo eso que es pecado, entonces dice, esos pertenecen o llevan el ADN del diablo. El sistema de vida de los hombres está entonces bajo la influencia de Satanás, empezando de nuestra vida personal. Por tanto, nuestra familia, por tanto, el lugar donde vivo, la sociedad y finalmente mi nación y el mundo entero. Porque ese ADN fue incrustado en los hombres, según Romanos 5:12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta subsistencia de esclavitud que vivimos, esclavos al pecado, solo puede ser deshecha por la intervención y acción del Hijo de Dios. Jesucristo encarnó la vida de los hombres. Jesucristo supo de primera mano todo lo que el sistema social, económico, político y religioso se domina en el mundo entero, de todas las generaciones. Y solamente a través de la presencia del que Jesús usó en su vida se puede hacer posible. Es decir, Jesús estuvo lleno y saturado del Espíritu Santo para hacer todas las cosas que Él hizo. Y por eso, cuando miramos que Jesús pudo traer paz, pudo traer salud, armonía, empezando de su hogar, luego de sus discípulos, y ahora todos aquellos que estamos agarrados de Cristo, buscando la llenura continua del Espíritu Santo, podemos decir, sí es posible que la voluntad del Padre sea hecha en esta tierra, así como es en el cielo. Porque se le cuestionó a Jesús cuando Jesús hizo un milagro, una liberación. Sus detractores, sus enemigos, le acusaron de algo. Miren Mateo 12, versículo 28. Jesús había liberado a un muchacho, a un endemoniado,
Y los sacerdotes, el liderazgo que lo estaba acechando, les dice: este echa fuera demonios por el príncipe Belcebú, por Satanás. Y Jesús le responde en el versículo 28, dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los discípulos estaban observando que Cristo vivía la voluntad del Padre en la tierra. Esa vida era la secuencia de la vida de Cristo en el cielo antes de estar aquí en la tierra. Es decir, Cristo es eterno como Hijo de Dios. Así es que lo que Él vivía en la tierra continuaba, lo que Él vivía en el cielo continuaba aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Él sanó a los enfermos, libertó a los cautivos, alimentó a los hambrientos, llevó paz a donde iba, impartió su amor y misericordia aún a sus enemigos. Su naturaleza y carácter de Hijo de Dios no fue afectada al dejar su gloria en el cielo y hacerse hombre. Yo quedo tan pasmado cuando encuentro en Filipenses capítulo 2, 3 versículos, del 6 al 8, cómo es que Jesús hizo todo. Dice este pasaje, Filipenses 2, del 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dejó su gloria allá, dejó su divinidad allá, y vino, se hizo hombre, se encarnó, y todo lo que hizo fue por el poder del Espíritu Santo. Por eso Él puede decir: ejemplos he dado, y ustedes harán cosas mayores, porque el Espíritu Santo, eso es lo que hace. Que vivas la voluntad del Padre, así como se vive en el cielo, puedas vivir aquí en la tierra. La continuidad de vida del cielo, del Mesías aquí en la tierra, no estaba supeditada a la condición de Dios. Ya les estaba diciendo sino que todo lo que hizo fue porque fue obediente al Padre y era dependiente, absolutamente dependiente del Espíritu Santo. Esas dos cosas necesitamos, hermanos. Amigos, usted necesita depender de la voluntad del Padre y sea obediente al Padre. Y dependa totalmente de la presencia del Espíritu Santo. Por eso él dijo, oren, piden que se haga la voluntad. Porque Él lo estaba experimentando. Y cuando eso suceda, nuestra vida será transformada. El hombre será transformado totalmente. Y la sociedad será afectada. Será una transformación de la persona, de la familia, de la sociedad. Eso es lo que vino a decirnos Jesús. El reino se ha acercado. Toda persona que vive en obediencia al Padre, dependiente del Espíritu Santo, dejará el miedo, el temor a un lado. No será afectado por las amenazas. Se proclamará la justicia. Se declarará la equidad, no la igualdad. Jamás puede existir la igualdad, la equidad. Esa vida se convertirá en la voz de los desplazados. La gente, así como Pedro empezó a hablar en frente a los gobernantes, a los líderes religiosos, perdió el miedo. Todos los discípulos y toda la gente que recibía a Cristo
inmediatamente tenían la experiencia del Espíritu Santo y empezaron a hablar. Eran perseguidos, fueron sometidos a encarcelamientos, azotes, fueron llevados al circo romano, no tenían temor de morir, eran crucificados y los prendían como antorchas, pero ellos no tenían miedo. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban esperando la entrada al reino de los cielos. Aún más, si vivimos conforme a la voluntad del Padre, no solamente alrededor nuestro habrá sanidad de los hombres, de la gente, armonía, paz, sino aún la naturaleza misma será sana, la tierra será sana. Por eso Cristo ordena que se clame al Padre para que se haga realidad la vida del cielo en la tierra. Porque Él sabe que su mandato había sido infringida, que el mandato de Dios había sido infringido, vulnerada, quebrantada por el hombre, cuando el hombre traspasó la voluntad de Dios, dada al hombre, el hombre lo traspasó. Aquel quien lo indujo a la rebelión. Miren lo que el hombre había recibido. Había recibido un mandato. Génesis capítulo 1, verso 28 dice, y los bendijo Dios. Está hablando de Adán y Eva, del hombre, de Adamá. Y los bendijo Dios y les dijo Dios, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este mandato es totalmente política. Son cuestiones de gobernabilidad. Todo esto que el hombre lo estaba desarrollando en primera instancia en el huerto, cuando obedeció la voz de Satanás, el hombre se la dio a él. Y por eso la voluntad de Dios se hace tan difícil, porque esa voluntad fue quebrantada y se la cedimos a Satanás. Por tanto, es Satanás quien rige la vida de la humanidad. En principio, este mandato debía hacerse en equipo entre el hombre y Dios. Por eso todos los días había un diálogo entre Dios y la primera familia. Pero cuando pecaron, la primera familia lo primero que hizo fue esconderse. Y cuando les pregunta qué hicieron, inmediatamente podemos decir, empiezan las acusaciones, empiezan los fraudes, empieza la corrupción, y porque cambiaron el principio. En el principio el soberano, el rey, era Dios. Pero cuando obedecen la voz de Satanás, ahora es Satanás el que gobierna sobre la vida de los hombres. La acusación, la mentira, se implanta y se implementa un gobierno demoníaco en toda la raza humana, desde Adán hasta nuestros días. Por eso, todos los ofrecimientos que hacen los políticos para llegar al poder es lo mismo que hizo Satanás. Ustedes les ofrecen, ¿no? Ustedes van a ser como Dios. Ustedes, wow, como Dios. Ustedes van a saber el bien y el mal. Ustedes van a hacer todo, van a conocer todo. Cierto, cierto. Y estos politiqueros están en lo cierto. Yo voy a estar con ustedes y yo voy a darles trabajo, y les dan al mes 2 días de trabajo y dice, ya les di trabajo. Pero qué terrible que el sistema del mundo se convierte en un gobierno corrupto, de politiquería, y lo que Dios les había mandado hacer es política, un bien gobernar. Y sea consciente o inconscientemente,
o sea público o secreto, todos los gobiernos del mundo que no temen a Dios, que hacen su voluntad, llevan el sello de su príncipe, de su rey, quien es Satanás. Por eso Jesús puede decir en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esto es lo que hacen los gobiernos. Hurtan, roban, matan de hambre y destruyen la vida de las familias. Pero si tú recibes a Cristo, eso cambia. Y cambia milagrosamente. Yo les voy a decir tantas cosas que he podido ver en personas que viven marginados, reciben a Cristo, empiezan a levantarse en todas las áreas de su vida. Cristo sabe que una nación, una sociedad, no cambiará cambiando de gobiernos cada 4 años, cambiando camisetas políticas cada 4 años. No va a cambiar, va a ser peor. Los gobiernos del pasado robaron, pero en el presente roban más. Y hay muchas formas de falsear las cantidades. Es decir, déjeme decirle que solamente cuando cada 4 años lanzamos nuestro voto, es en el momento donde tú depositas tu voto, hasta ahí tienes voz. Tu voto se lo diste a otro. Por eso no te consultan para hacer cambios. Por eso es que solamente a través de la presencia de Cristo en un hombre puede cambiar. El gobierno del mundo, el gobierno de nuestros países pueden cambiar si Cristo está en la vida de aquel político y ese político no va a gobernar como él quiere, sino va a gobernar según el plan de Dios. Y este político va a sujetar su voluntad a la voluntad de Dios y va a ser lleno de la presencia del Espíritu Santo, porque primero va a cambiar él personalmente. Ya no va a vivir como la vieja manera de vivir, con engaños, fraudes, corrupciones, mentiras. Ahora va a vivir buscando la santidad, la justicia, el amor, la armonía, la verdad. Porque el cambio es personal, luego familiar, social y nacional. El punto es que se tiene que volver a Cristo. Se tiene que volver a Cristo, porque solamente volviendo a Cristo puede ser posible que se haga la voluntad del Padre, aquí en la tierra como es en el cielo. Volvamos, que cuando miramos que todo es un asunto de gobierno, tenemos que mirar en este tiempo. Usted que es un hijo de Dios, usted que ha recibido a Cristo, usted que proclama que es un cristiano, seguidor de Cristo, ¿qué está haciendo en este momento? ¿Por qué le hago esta pregunta? Quizás una confrontación para que usted reaccione. ¿Qué está haciendo en este momento? Déjeme decirle que solamente lo que usted hace aquí, eso va a hacerlo allá en la presencia del Señor. Si usted dice que está orando, que la voluntad del Padre sea hecha como en el cielo, así también en la tierra, quiere decir que usted está haciendo algo. No solamente está clamando, sino está haciendo. Por una razón. Usted debe de hacer algo. Miren lo que dice Apocalipsis 14, versos 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí,
dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo, lo que yo entiendo es que lo que usted está haciendo aquí para la extensión del reino de Dios, para el beneficio personal y de su familia y de la sociedad, lo que usted está haciendo, eso va a seguir haciendo allá. Usted va a decir, aquí está el hermano, ya lo agarré, está hablando una herejía. Miren lo que dice Mateo capítulo 25, verso 14 al 30. Es la última parábola. Y dice de esta manera, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No quiero seguir leyendo lo otro porque lo escondió el talento. Pero hay algo que usted debe observar en estos que produjeron los talentos. Y la palabra es, las palabras del Señor dice, buen siervo y fiel. Les dice al que produjo 5 y el que produjo 2. Les dijo lo mismo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. ¿Qué dice? Sobre mucho te pondré. ¿Qué está diciendo? Que lo que él produjo acá, lo mismo seguirá produciendo. Allá sobre mucho te pondré. Vuelvo a preguntarte, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para el reino del Señor? Creo que usted debe de recapacitar y de mirar que realmente Dios nos da la forma de qué es lo que debemos de hacer en este tiempo y cómo será en el futuro allá en el reino de los cielos. Como hemos observado, la oración del Padre Nuestro es una realidad de todos los días, en todas las etnias, en todos los rincones del mundo, y esta es la actividad de Dios con la intervención de cada uno de los individuos de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres hacen posible de que la vida del reino sea posible aquí en esta tierra, a través de usted. Usted que es un hijo del reino, usted viva la vida del reino aquí. Y lo que hace aquí, eso mismo hará allá. Pensando en voz alta. Creo que así ha sido una reflexión quizás con un deseo profundo de que usted pueda ser un instrumento productivo en este tiempo y que algún día usted pueda escuchar esa palabra que le dijo
a estos siervos que produjeron los talentos. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Señor, gracias, muchas gracias, porque nos das la posibilidad de menguar el dolor de la gente. Señor, la inquietud de esta raza humana, Señor, de apropiarse, de hacer cosas que tú no has dicho para gobernar a esta tierra. Señor, con mucha tristeza podemos decir de que Satanás sigue reinando en aquellos hombres que te desobedecen. Señor, pero tú has dicho que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para destruir las obras del diablo. Señor, y eso lo podemos experimentar a cada día. Y todos aquellos que te tenemos en nuestro corazón, lo vemos diariamente. Señor, bendice a las familias. Bendice, Señor, a esos grupos sociales. Bendice a los marginados. Bendice a los que, Señor, no tienen las posibilidades económicas. Bendice a los que no tienen trabajo, Señor. Que tu reino sea en ellos, Padre de la gloria, y usa a tus hijos, aquellos que están, Señor, en mejores condiciones, hijos tuyos que tienen, Señor, la capacidad de poder bendecir a otros. Señor, nos acordamos que lo que tú dijiste, Señor, el que tiene 2 túnicas de al que no tiene, el que tiene, Señor, pueda repartir al que no tiene. Señor, eso es la vida del reino, eso es la vida del cielo. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Bendice a tu pueblo, a tus hijos. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, ha sido su hermano quien con mucha alegría y gozo siempre está esperando poder conectarnos. Ya les dije, si usted tiene algún comentario, alguna pregunta y quiere tener los libros que he escrito, simplemente digan, necesito tener sus libros y yo en forma gratuita les enviaré. Los publicadas son 3 libros básicos, los primeros. La primera ocasión en la cual usted puede decir que lo necesito, yo se los mando los 3 libros. Y creo que lo más importante en este momento es lo que yo digo, es la hermenéutica cristológica, que para que usted pueda detectar las herejías en cualquier predicación, en cualquier enseñanza. Por eso siempre en mi congregación, a mis estudiantes les digo, aún lo que yo digo, confróntenlo con las escrituras, estudien, no crean todo lo que los hombres decimos. Y te pido que tú lo puedas hacer realidad, que tú puedas ser un buen estudiante. En ninguna parte de la Biblia he encontrado, lean la Biblia. He encontrado, escudriñen la Biblia. Así es que, mis amados, que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima oportunidad.